Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Y también está con nosotros Arturo Carranza, director de proyectos de energía en AXA Consultores. Ramsés, Arturo, hay muchas intenciones de parte del gobierno, Ramsés, de minimizar este contrabando de hidrocarburos, este llamado huachicol fiscal. Dice que son unos cuantos elementos, pero ¿cuál es la realidad ante lo que vemos que es un complejo andamiaje que involucra a muchas personas, a muchos organismos, a muchas dependencias para hacer este robo de combustible, Ramsés? Bueno, yo creo que, a ver, lo que llamamos ahorita el huachicol fiscal, que es meter un producto que no es un combustible y se mete como un lubricante, yo creo que debemos de entender primero por qué se está haciendo. A ver. Ajá. En Argentina y se venden alrededor y se circulan en las estaciones de servicio, de las más de 13,000, pues este mercado está fluctuando entre los 2 y 2.5 billones de pesos en forma anualizada. De esto, más o menos entre 900 y hasta 1 billón de pesos son los impuestos que recauda el gobierno vía IEPS y la retención del IVA respectivo. Entonces, es una gran cantidad de dinero y flujo de efectivo que es una tentación muy alta en base al volumen que se maneja en forma diaria, que son más de 160 millones de litros diarios entre gasolina y diésel. Y esto ha creado un precedente por la forma como se importa y cómo se transgiva la información y se pone facturas o pedimentos que tienen una alteración de los mismos. Y esto debemos de entenderlo que gran parte de la responsabilidad lo tienen los funcionarios públicos, donde el problema inicia en la parte aduanal, en donde se da el acceso a los productos, ya sea por puerto o por tierra, y ahí es donde empiezan los pedimentos falsos y todo lo que en su momento se ha dicho en las reuniones que la presidenta da todos los días y la información que tenemos acceso de acuerdo a las investigaciones actuales. ¿Cómo ves esto, Arturo Carranza? ¿Cuál es tu opinión? Definitivamente, Alberto, se observa un problema muy profundo para Petróleos Mexicanos y yo me atrevería a decir no solamente para Pemex, sino también para las finanzas públicas y desde la óptica de seguridad también para todo el país. Yo creo que a diferencia de lo que se hizo en la administración pasada, en esta administración están tomando, al menos lo que estamos observando en medio de esta coyuntura, decisiones muy concretas para combatir lo que yo considero es una de las llagas más profundas y lacerantes para Pemex. Si ponemos la atención en la merma que significa para las finanzas públicas, podemos encontrar que el huachicol en sus modalidades, que son los piquetes en la infraestructura o el huachicol fiscal, tienen una merma superior a los 177,000 millones de pesos. Y conforme esta coyuntura del huachicol fiscal en estos días ha avanzado, Alberto, las estimaciones parecerían a toda luz quedar rebasadas por el grado de penetración de los delincuentes en este delito, por la relación que tienen con ciertas autoridades. Yo me atrevería a suponer que esta cifra que te estoy dando está ampliamente rebasada. Sí, exactamente, porque Ramsés Pech, lo poquito que sabemos, desde hace 3 años Código Magenta con Ramón Alberto Garza expuso el tema. Ya de ahí se ha venido trabajando. El fiscal dice que el secretario de Marina anterior hace 2 años le advirtió que había ciertas irregularidades. Esto tiene mucho tiempo, Ramsés, y todavía no lo entendemos. A lo mejor hay pedimentos falsos de estos buques, ¿no?, que dicen que traen aditivos y realmente traen gasolina o diésel, pero la otra es de que entraban sin pagar absolutamente nada, Ramsés. ¿Ante eso podíamos estar? Sí, pero eso que acabas de comentar al final es porque como entraban con otro número arancelario, pues no necesitabas pagar los impuestos, como el caso de la gasolina o el diésel que tienes que pagar el IEPS. Y ahí es donde tenemos que ver las investigaciones que están en turno y todo lo que en Estados Unidos también han realizado, es todos esos pedimentos como fueron sacados para poder entrar ese producto como lubricantes, en lugar que podemos decir que era diésel, se tiene que hacer las investigaciones, las indagatorias respectivas, y creo que aquí parte fundamental,
Pues está involucrado la Secretaría de Economía, derivado de que esto debe estar dentro del padrón de proveedores e Sí. importadores, quien mete cualquier cosa en nuestro país, producto, lo que se Sí, necesite. Está incluido también el SAT, porque se tienen que hacer las facturas respectivas. claro. Está inmiscuido también los agentes aduanales o las personas que en su momento dado son parte de como funcionarios públicos del gobierno en cuanto a la introducción de los productos. Y está también ligado la parte de la Comisión Nacional de Energía, porque es el que lleva el control de los comercializadores y distribuidores, que al final de cuentas son los que venden a las estaciones de servicio. Y es decir, que es una cadena muy larga en donde ahorita están revisando en qué parte fundamentalmente es donde estuvo el problema, y lo que se ha visto que todo inicia sobre el huachicol fiscal es en introducción de los productos en forma que no son documentos reales, y eso es lo que vemos hoy en día. Y entonces los montos pues ya los podríamos estimar, pero Arturo Carranza, hoy dieron información con relación a Pemex y la propia presidenta de la República dijo, vamos a calificar como la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña Nieto en Pemex. Así lo llamó. Está acusando a esas administraciones que sí, endeudaron a Pemex, pero este régimen empezó en 2018. ¿Cómo está la deuda de Pemex en estos momentos? ¿Cuánto deben? ¿Están pagando intereses o renegociando la deuda? ¿Por qué dice que para el 2027 ya no va a ser una carga fiscal? En fin, ¿cómo se encuentra la realidad? Y los proveedores, o sea, verdaderamente, te lo pregunto para que nos demos cuenta de cómo el impacto de este contrabando de combustible puede pegarle a las arcas de una empresa que está muy dañada, Arturo. Sí, Alberto. Petróleos Mexicanos reportó en sus resultados financieros al segundo trimestre de este año una deuda financiera de 98.800 millones de dólares. Es un monto descomunal esta deuda. Y lo interesante aquí es que definitivamente la deuda creció como está registrado de manera intensa entre 2013 y 2018. Y eso tiene explicaciones que probablemente las podríamos comentar en otra ocasión. Lo cierto es que al 2018, a la fecha, Petróleos Mexicanos no ha mostrado el talento para reducir esta deuda. Y no ha reducido esta deuda por el modelo de negocio de la empresa. ¿A qué me refiero, Alberto? Que cuando Petróleos Mexicanos le das la obligación de ser la empresa responsable de producir, de suministrar hidrocarburos en el país y dejas a un lado a los privados que te pueden complementar, claro, pues en las condiciones en las que está Petróleos Mexicanos es prácticamente imposible tomar decisiones para reducir la deuda. A final de cuentas, queda la impresión constatada en las cifras de que la administración de pasada y esta administración están administrando la deuda, pero no están tomando decisiones contundentes para reducirla, Alberto. Ramsés Pech, 98.800 millones de dólares, son casi 99, vamos a cerrarlo en 100,000. Dicen que le han bajado, ¿qué? Unos 3, 4 mil millones. ¿Cómo lo han manejado a partir del 2018, Ramsés? Bueno, yo creo que, a ver, del 2018 a la fecha, Pemex pues, no se ha endeudado. Es lo que hemos visto, que Pemex no se endeudó. Del 2018 hacia atrás, vimos que hubo un incremento en cuanto a la deuda. A partir del año 2015, que Secretaría de Hacienda y Crédito Público quitó el presupuesto de más de 100,000 millones de pesos, y esto ocasionó que, bueno, vemos cómo está Pemex, que cayó la producción. Pero yo creo que lo más importante es que Pemex, con lo que estamos observando de los 12,000 millones de dólares alocados, que ya no van a estar ese financiamiento, y lo que vimos sobre el presupuesto que se acaba de presentar en el año 2026, donde más o menos más de 260,000 millones de pesos que fueron asignados a la Secretaría de Energía se van a utilizar para el pago de todas las cuestiones financieras que se tienen en el 2026. ¿Cuánto, Ramsés? Pues vemos un Pemex que ¿cuánto está considerado? 260,000 millones de pesos. 260,000 millones. 260,000 están considerados a la Secretaría de Energía para Pemex y sus compromisos de deuda. De deuda financiera, no de proveedores. Entonces, ahí ya podemos decir que por eso estamos viendo que las calificadoras están cambiando su percepción, sobre todo Pemex desde el punto de vista financiero. Y la parte de la proveeduría, creo que hay un mecanismo que cuando se presentó el plan de negocios,
que presentó el director de Banobras, es un mecanismo de pagos que van a hacer con proveedores. Ya el lunes pasado ya pagaron vía Banobras a ciertos proveedores, y esto creo que puede ayudar bastante para el próximo año 2026 si lo siguen implementando para el pago de proveedores, pero eso dependerá mucho sobre todo del costo del dinero que vaya a cobrar Banobras a Pemex, y dependerá mucho de la tasa de interés. Yo creo que va a ser un buen mecanismo pagar por vía Banobras, porque hoy vemos que las tasas de interés, por ejemplo, del Banco de México posiblemente bajen, el del Banco Central de Estados Unidos también baje las tasas de interés, y podemos ver que el dinero empieza a costar menos, y puede ser un buen mecanismo para que Pemex, por la vía de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etiquetando el presupuesto, y Banobras ayudando a pagar proveedores, podemos ver que en los próximos años Pemex pudiera tener un buen saldo en cuanto a la presidenta ya dijo, en el 2027 ya no va a ser una carga fiscal. ¿Eso qué significa, Arturo? Que ahorita 25, 26 todos vamos a pagar la deuda, y ya para el 2027 Pemex va solito a pagar su deuda, ¿o cómo es esto? Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión pasada, Alberto. Creo que este argumento de la presidenta busca justificar la idea de que Petróleos Mexicanos no puede seguir siendo un barril sin fondo al cual se le sigan destinando recursos y que su situación financiera y operativa no se modifique. Creo que esto es mucho un discurso político acertado en el hecho de que, o sea, las autoridades tienen la intención de tomar medidas para fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos, pero estas medidas de apoyo tienen que tener una correspondencia por parte de Petróleos Mexicanos, tienen que verse decisiones, y así lo dijo, por cierto, el secretario de Hacienda en la presentación del paquete económico 2026, Alberto. Petróleos Mexicanos tiene que tomar medidas que justifiquen este apoyo que el gobierno está dando en un contexto de finanzas públicas bastante complejo. A manera de síntesis, Alberto, creo que la idea de que Petróleos Mexicanos es un barril sin fondo es una idea que el gobierno federal busca pues, contrarrestar, y justamente creo que estas medidas de las agencias calificadoras pues entienden este mensaje y están tomando nota de manera oportuna y positiva. No, y es que las calificadoras te aumentan el nivel, Ramsés, porque te comprometes a pagar. Y lo que ellos quieren es que paguen. Ah, mira, este sí nos va a pagar, súbele, andan bien en sus finanzas. O sea, pero ¿qué tanto es real ese asunto, Ramsés? ¿Tú lo ves factible? Que para el 2027 ya no sea una carga para todos nosotros Pemex, y que Pemex sea, con su producción y con sus ganancias, con su rentabilidad, la que empiece a deshacerse de esa deuda de casi 100 mil millones de dólares. Bueno, yo creo que vamos a separar eso para no hacer explicar bien cuál es el mensaje de ese Pemex de 2027. A ver, Pemex tiene dos tipos de forma de cómo obtener dinero. Primero, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y vía presupuesto, como estamos viendo este 2026, para hacer frente a sus costos financieros. Sí. A partir de 2027, si llegasen a bajar, ahorita van a estar en 88 mil millones, más otro tanto que pudieran bajar y estuvieran por debajo de los 60 mil millones de dólares, podemos decir que Pemex estaría saneado desde un punto de vista financiero, porque ya no estaría pagando los más de 150 mil millones de pesos que pagó el año pasado de puros intereses por la deuda de los 100 mil millones de dólares. Y esto podríamos decir que en el 2027 estaríamos viendo a una empresa que podría estar desde el punto de vista ya no necesitando por parte de Hacienda. Pero para cumplir con el plan de 2025 a 2035, es necesario entender que la empresa no lo va a poder realizar si no tiene un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. Y lo estamos viendo este 2026, que solo aumentaron un 6.7% comparado con este año de lo que se aprobó, para poder cumplir e incrementar la producción, tener sus refinerías y todo lo que se ha comentado en el plan 2025-2035. Entonces, este plan está fundamentado en el presupuesto, y si no hay el dinero suficiente, pues va a ser muy, muy problemático, porque revisando ahorita el presupuesto de 2026, no me gustó que casi es 1 billón de pesos en puros programas sociales que se va a asignar,
y a Pemex se le aumenta cuando estamos viendo los problemas con el pago de proveedores. Si no hacen el pago de proveedores, pues las economías se van a paralizar en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco. Es que ahí entonces yo no entiendo cómo tan solo el próximo año, Arturo Carranza, le podamos bajar muchísimo a la deuda de Pemex. Si depende de Hacienda, del presupuesto, del dinero de todos los mexicanos. Sí, definitivamente las medidas que se están tomando justamente es para aligerar, para mejorar la posición financiera de Pemex de cara a estos vencimientos de deuda. Pero lo cierto, Alberto, es que no solamente es pagar los vencimientos de deuda, sino tener el gasto de capital suficiente para poder cubrir las necesidades operativas. A eso le están poniendo un énfasis particular las calificadoras, a que Petróleos Mexicanos tenga la capacidad de pagar sus vencimientos de deuda y que de manera adicional tenga la capacidad para cubrir sus gastos de capital en proyectos importantes que le permitan generar el flujo de efectivo. Yo no observo, Alberto, que la empresa petrolera tenga estas capacidades de aquí al 2027. ¿Cómo ves tú esto, Ramsés? O sea, las calificadoras pues te aumentan, pero pues, como son los que prestan y dices, ya me van a prestar, mira, este es buen pagador, pues, es su negocio. Sí, y a ver, yo creo que hay que explicar algo. Las calificadoras son como el buró de crédito, son los que les dicen a los que prestan el dinero si tú te ves conveniente prestarle, por ejemplo, a Pemex, y cuál es el riesgo de prestarle el dinero. Entonces, las calificadoras, conforme valga la redundancia, la calificación que le están dando a Pemex es como va aumentando o disminuyendo el riesgo de prestarle el dinero a Pemex. Entonces, ahorita ha disminuido el riesgo de prestarle dinero a Pemex, y esto los que compran bonos o los que hacen un financiamiento a Pemex lo están viendo bien, y ligado a la baja de intereses que vienen en los próximos meses en diferentes bancos centrales, sobre todo el de Estados Unidos y el de México por la deuda interna y externa, creo que vamos a ver un Pemex que puede verse beneficiado con todo esto, lo de las calificadoras, con la baja de interés, con la etiqueta de más de 260,000 millones de pesos que van a ser sustentados para las cuestiones financieras. Pues muy ver un Pemex posiblemente saneado financieramente para el 2027. Pero vuelvo y repito, está bien, financieramente va a quedar, pero el problema operativamente va a necesitar una mayor cantidad de dinero para poder incrementar la perforación y todo lo que conlleva. En el año 2018 habían 8,550 pozos operando entre productores de petróleo y de gas. Hoy hay menos de 6,000. Y para que tú puedas incrementar la producción como 1.8 que estaba en esa época, pues hay que tener dinero para perforar, terminar, reparar pozos. Y eso, bueno, pues hay que aumentarle el presupuesto, cuando menos entre un 40 hasta un 60% de lo que hoy en día tiene Pemex. Exactamente. Entonces, Arturo Carranza, pues no salen los números, se nos acaba el tiempo. Arturo Carranza, pues yo lo veo como un barril sin fondo. Los proveedores encantados de que haya países como México, que tengan empresas como Pemex, que se endeudan para siempre y siempre están pagando lo que deben. Y entonces los califican bien, pero unas finanzas que son verdaderamente complicadas. Ramsés, Arturo Carranza, gracias por haber estado con nosotros. Hasta aquí este espacio de información. Muchísimas gracias. Continúen la programación de Mega Noticias. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchas gracias.